Bueno, pues ya les he venido comentando esta mañana lo que dijo el presidente en la mañanera de ayer sobre la UNAM y pues las reacciones que esto ha generado. Y esta mañana también ya se los compartí. El presidente habló también de José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex secretario de Salud también. Yo lo busqué para pues ver su comentario y lo que tiene que decir al respecto. Nos conectamos, lo hacemos vía Zoom con el doctor José Narro. ¿Cómo estás, doctor Querida Narro? Adela, muy bien y con el gusto de estar aquí contigo y a través de esta maravillosa forma de comunicación entrar en contacto con tu auditorio. Muchas gracias. Sí es maravillosa, ¿verdad? El Zoom, cómo nos ha hecho la vida Sí. fácil, aunque sea difícil. Oye, doctor, seguro pues ya escuchaste lo que ocurrió en la mañanera de ayer, lo que dijo el presidente en la mañanera de hoy sobre la UNAM. Eso lo dijo ayer, hoy habló de ti. Y a mí me gustaría, si te parece, que empecemos hablando de la UNAM, que es pues una sociedad a la que tú conoces muy bien. Tú fuiste muy cercano de los alumnos y de los jóvenes. Me acuerdo que yo siempre te comentaba que tenías buena química con la gente joven. Y dijo el presidente que la UNAM se había vuelto individualista y neoliberal, que se ha derechizado, dijo el día de hoy. ¿Qué tienes que decir al respecto, doctor Narro? Primero debo decir que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es el prototipo de la universidad pública de nuestro país. Que la UNAM y la universidad pública en su conjunto forman parte de algo de lo más valioso que tiene México para formar estudiantes, para, por supuesto, hacer investigación, para difundir la cultura, incluso para organizar servicios para la población. Entonces, es una gran institución. Segundo, la UNAM es una casa de cultura, una casa de estudios que siempre, invariablemente, lo podemos ver a lo largo de todo el siglo XX, para no irnos más atrás, y de las 2 décadas que han transcurrido de que tiene un gran contenido, sentido, vocación y compromiso social. Esa es la UNAM, una institución extraordinaria, plural, en donde la libertad de pensamiento, de enseñanza, de investigación se practican todos los días y en donde en esa enorme pluralidad se encuentran los objetivos de ayudar a nuestro país a resolver los grandes problemas nacionales. Y pues también se encuentran ahí todo tipo de pensamientos distintos, ¿no? Y conviven Sí, ahí. absolutamente, absolutamente. Conviven ahí en ese espacio maravilloso gente que tiene distintas concepciones ideológicas, filosóficas, metodológicas, que tiene conceptos diversos, plurales respecto de la ciencia, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Ahí se vale pensar. Y ahí, como dijo un gran rector que tuvo la universidad, el ingeniero Barrosierra, viva la diferencia. Ahí estamos acostumbrados a entender que nadie tiene la verdad absoluta y que no hay una verdad única y por eso se tiene que cultivar la diferencia, se tiene que cultivar y prohijar el pensamiento diverso, distinto, y a los alumnos ponerlos en contacto con todas esas formas de pensar, de saber y de hacer. La verdad que estas afirmaciones del presidente desde el día de ayer no calaron bien, ¿no? Ni en estudiantes ni en profesores en la UNAM. Pues sí, porque no obedecen a la realidad. La gente es libre, la gente piensa, la gente dice, la gente debate, la gente aprende, la gente cambia también. Es la maravilla, es la magia de la educación. Allá hay otra magia también
presente. La educación es el gran instrumento del ser humano para avanzar, para progresar, y se progresa a partir de la diferencia, de los distintos enfoques y de la síntesis de los mismos, del avance de la ciencia y del pensamiento. Nunca el pensamiento único ha servido para que un individuo, una persona y menos una sociedad sigan progresando. A ver, rector, dijo también, y esto llamó particularmente mi atención esta mañana, que de la universidad de la UNAM ya no sale gente que quiera servir al pueblo, ¿no? Dijo, de hecho, que a él le gustaría tener en su gobierno algún abogado egresado de la UNAM, pero que ya no hay, que no los encuentra, ¿no? Entre otras cosas que dijo. O sea, a mí sí me sorprendió mucho eso, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos alumnos tiene es la ciudad universitaria y cuántas facultades, ¿no? Sí, Adela, a ver, los universitarios somos una comunidad de más de 400,000 personas, de mucho más si tomamos a los egresados. Seguramente si tomamos en cuenta a los estudiantes que están cursando sus estudios, a los profesores e investigadores, técnicos académicos, a los trabajadores administrativos, la cifra supera por mucho los 400,000. Pero si te tomamos los cientos de miles de egresados, pues yo creo que debemos estar hablando de una sociedad, de una comunidad de 1,000,000 de personas. De 1,000,000 de personas que piensan de manera diferente, que tienen enfoques, objetivos en la vida distintos. Pero que él lo que tienen dice es que, valores. por ejemplo, los abogados pues quieren salir y entrar a un despacho de abogados y no servir al pueblo. Es lo que él dijo. No. Con toda franqueza lo digo, se equivoca el presidente cuando dice eso. Y se equivoca porque él mismo, en sus colaboradores, tiene a gente que hace 10 años estaba terminando de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México o en otra universidad pública, y tiene abogados, y tiene economistas, y tiene filósofos, y tiene médicos. No, de verdad lo digo con toda honestidad. Falla el presidente al hacer esos señalamientos, se equivoca cuando dice que no hay derecho constitucional, cuando la UNAM tiene a muchos de los mejores constitucionalistas del país estudiando, y en derecho agrario, y en derecho laboral, y en economía, y en ciencia política. No obedece a la realidad de lo que es hoy la Universidad Nacional y de lo que ha sido a lo largo del tiempo. ¿Coincides en que la UNAM vive un periodo de decadencia, doctor Narro? No coincido con eso, porque la UNAM vive etapas distintas, como el país. Y difíciles. Difíciles, por supuesto, temas presupuestales, temas de abordaje de estas intenciones o de intentonas, para decirlo con toda claridad, de que predomine un solo pensamiento. Eso en la universidad no se va a dar ni hoy ni nunca. Sería acabar con la esencia de una institución como la UNAM. Es como pensar que de verdad nadie quiere servir al pueblo, perdón. Un porcentaje muy importante de nuestros estudiantes, en mis tiempos decía más del 50%, son alumnos que pertenecen a una familia en donde ellos representan la primera generación en ir a cursar estudios universitarios. Es un motor de la movilidad social, y hay valores y principios que se inculcan, se enseñan y se practican en la universidad, de solidaridad con las mejores causas de nuestro país. Y eso pasa, Adela, todos los días del año. Aunque no formes parte del gobierno, ¿no? Digo que también pues es un derecho de elección.
aunque tengas una práctica libre de tu profesión, aunque lo hagas en un consultorio de un hospital muy bien dotado del sector privado, o aunque lo hagas en un consultorio ubicado en una colonia popular y en donde tú, como odontólogo o como médico, estás trabajando sirviendo a la gente. Y se hace con dos condiciones: con calidad académica, con preparación profesional y con valores y compromiso social, compromiso con nuestra gente, compromiso con México, sus instituciones y sus mejores causas para resolver problemas que todos queremos que se resuelvan: la pobreza, la ignorancia, el desapego al Estado de Derecho, la inseguridad, la corrupción, la impunidad. Por supuesto que ahí, en esa universidad, como en el resto de las universidades públicas, se forman los profesionales que le sirven a México, al país y a la gente. Oye, doctor, no es la primera vez que te menciona en la mañanera, pero hoy de ti dijo un ex rector que tiene mucha influencia, José Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis. ¿Tú acuñaste ese término, doctor Narro? No, yo no lo acuñé, digo, y no tendría nada malo que lo hubiera acuñado. Ese es un término que se usaba en Europa, que se usa y se sigue usando, que es un acrónimo, una abreviatura, déjenme plantearlo así, de personas que ni estudian ni trabajan. Uno. Dos, cuando yo hablé del tema, yo era rector de la universidad y no lo hice para denostar, para disminuir a los jóvenes que no tienen oportunidades en nuestro país de estudiar o de trabajar o de hacer las dos cosas, como muchos de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo hice en un debate con el entonces secretario de Educación Pública y con el entonces secretario de Gobernación, porque decían que eran unos cuantos cientos de miles, cuando en aquel tiempo eran 7,5 millones de jóvenes, mujeres y hombres, más mujeres que hombres, que estaban en esa condición. Y lo hice para situar en el debate nacional un tema que es urgente, que hoy todavía no está resuelto y que tiene que ver con esa juventud que reclama, que requiere y reclama de oportunidades para estudiar y para trabajar, e idealmente para tener las dos posibilidades de hacerlo. Yo te lo preguntaba porque justamente sé que es un término que se usa en otros países, ¿no? Y es efectivamente el acrónimo. ¿En qué momento se volvió como ofensivo o discriminatorio? ¿En qué momento pasó eso, doctor? En el momento en el que el presidente López Obrador así lo quiere usar. No es peyorativo, es un término, vuelvo a insistir, que está en las estadísticas de organismos internacionales, multinacionales, que está en la jerga de las políticas públicas y en el interés de los países, y que nosotros tenemos que usarlo no para resolverlo. Ojalá no existiera el término, porque ya hemos resuelto, pero yo no he revisado recientemente la estadística, pero puedo asegurar que siguen siendo, desgraciadamente, millones de jóvenes que están en esa dolorosa condición de no tener la oportunidad de estudiar y de tampoco encontrar trabajo formal que les permita salir adelante. Y el presidente también dijo hoy, y seguramente tienes algo que decir al respecto, pues que tú habías aceptado ser secretario de Salud, que habías aceptado ser delegado del PRI en Ecatepec. Pues tú eres priista de toda la vida, ¿no, doctor? Fui priista, hace 2 años y medio renuncié por no Renunciaste, estar lo de hablamos acuerdo. en su momento. Efectivamente, pero milité en ese partido en uso de mis derechos políticos. Uno.
Dos, he estado como mucha gente en actos políticos. Lo que sí puedo decir es que nunca, como rector de la universidad o como director de la Facultad de Medicina, tuve siquiera una presencia en actos de partido. Tomé la distancia que se debe tomar porque en la universidad así debe suceder. En la arena de los partidos no es la arena de las universidades. Los universitarios deben tener toda la libertad para ejercer sus derechos políticos, para militar en los distintos partidos, así pasa, y para ocupar cargos de responsabilidad en partidos o en los puestos de elección popular. Eso lo debemos ver como absolutamente normal. Ahora, pretender que solo una idea, solo un partido, solo una ideología, solo una corriente sea la que imperen, no. Eso sí, de ninguna manera. Afortunadamente, el caso de México es el de un sistema de partidos múltiples en donde los ciudadanos, en el momento de los procesos electorales o incluso antes de ellos, pueden incorporarse, pertenecer, asistir, actuar o postularse para cargos de elección popular. Esa es la democracia electoral. Esa es una parte de la gran democracia a la que tenemos que aspirar para construirla, como dice el artículo 3º, realmente como una forma de vida en nuestro país. Deben ser las ideas, no, pero las múltiples ideas. Debe ser la reflexión, el debate y las propuestas lo que saque adelante al país. Adela, debe haber una convocatoria a la unidad y no señalamientos que perturben la integridad, que lastimen el que nos podamos poner de acuerdo en nuestro país. México requiere y reclama de unidad, convocatorias de unidad y no mecanismos que provocan enfrentamiento. Oye, doctor, hay quien piensa que estas declaraciones del presidente, porque, a ver, la UNAM tiene su propia esencia, su mística, su manera de reaccionar también, ¿no? A diferentes problemas y a diferentes situaciones que está por las que atraviesa nuestro país. Y hay quien piensa que estas declaraciones del presidente son peligrosas. ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, de cómo pudiera reaccionar la UNAM. A ver, bienvenidas todas las formas de ver, pero que se atengan a la realidad. Cuando desde la más alta posición del gobierno de la República se señala que la universidad ha perdido su compromiso con la sociedad, pues no es así, perdón, pero se está fallando en decir la verdad. Se tiene una visión equivocada y se lastima a una comunidad que no quiere, pues, aceptar algo que no está dentro de la esencia universitaria. Si algo ha caracterizado a la UNAM es precisamente esa diversidad, esa pluralidad, que nos ha costado mucho trabajo en muchos momentos y que promover esa discusión es absolutamente innecesario. Hay muchas maneras de demostrarlo, con los médicos en servicio social a lo largo y ancho del país, con estudiantes de todas las profesiones haciendo un servicio social, con académicos que hacen investigación y que le aportan al saber nacional y al saber universal, y que tenemos la fortuna de encontrar gente que tiene propuestas para resolver los problemas ancestrales, que por cierto, ese debería ser el punto de concentración de las figuras públicas, de las estructuras del gobierno, de las estructuras del Estado nacional. Digamos, basta a la pobreza extrema, resolvamos el problema de la pobreza, la ignorancia, acabemos con el analfabetismo en otros medios, contigo misma.
hemos platicado sobre el doloroso tema del embarazo infantil y adolescente. Acabemos, es urgente con el problema del embarazo de niñas de 14, 13, 12, 11 o 10 años. Eso es lo que debiera ser nuestro punto de foco, de concentración. Bueno, tengo unos minutos solamente, doctor, y tú fuiste secretario de Salud y sí me gustaría preguntarte tu opinión en cómo se ha enfrentado la pandemia en México y pues cómo evalúas la política de salud del actual gobierno. Sí, con mucho gusto y de manera muy resumida, Adela, y lo digo con toda franqueza y honestidad, la estrategia que se ha seguido y que sigue siendo la misma de marzo de 2020 es una estrategia fallida. Por eso tenemos los números que tenemos en materia de casos, supuestamente 3.8 millones en la vida real, con los estimadores del subsecretario de Salud, pudieran ser 30 millones o pudieran ser más de 100, pero no sabemos cuántos son en la realidad porque no se hicieron pruebas. 2, el número de fallecimientos. Sí, pudieran ser 285,000 en la cifra baja que nos ofrecen por las noches, pero en la vida real se trata de cientos de miles adicionales. ¿Cuántos? No lo sé, nadie lo sabe. Las propias cifras de la Secretaría nos presentan una realidad diferente, con cerca de 350,000 cuando consulta uno la página de la Secretaría de Salud con CONACYT. El INEGI nos habla de una cantidad de muertos en exceso que tienen que estar relacionados necesariamente con el tema de COVID, en donde estamos hablando de, en lugar de haber tenido 750,000 defunciones en 2020, se registraron 1,085,000. Entonces, claro que ahí hay problemas. No, nadie en su sano juicio puede hablar bien de esa estrategia, ni siquiera de la estrategia de vacunación. Y 2, en materia de salud, se nos ofreció y aseguró que tendríamos, un año después de iniciado el gobierno, un sistema como el de Dinamarca. Y estamos no lejos, lejísimos. Nos fuimos mucho más lejos de lo que estábamos el 1 de diciembre de 2018. Hoy estamos mucho más atrás. No ha habido consistencia, no ha habido política pública al respecto, no ha habido los apoyos presupuestales y sí, por el otro lado, ha habido la destrucción de algunos de los programas que habían probado hasta ese momento ser exitosos, tener problemas, que lo que había que hacer era resolverlos, y me refiero al Seguro Popular y particularmente al gran fondo de recursos para atender enfermedades que generan o causan enfermedades catastróficas, y que eso desapareció. Oye, doctor, ya, ahora sí tengo unos segundos nada más, pero ¿qué opinión te merece López-Gatell? Porque él es el que ha estado al frente de esta estrategia contra el COVID. Claro, mira, con mucho gusto, y va a ser una aportación para Adela Micha y para el programa. No gastemos los segundos que te quedan en esa pregunta, y mi contribución es mejor no hablar de él. Si tengo que decir algo, es qué pena, qué pena, qué pena. Doctor Narro, muchas gracias como siempre y muy buenos días. Estemos en contacto. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos rapidísimo con mucho más esta mañana aquí en Me lo dijo Adela. No se vayan.